Soy Luis Carballosa. Os hablo para comentar con vosotros una serie de devocionales basados sobre la epístola a los hebreos. Esta es una epístola anónima. Algunos creen que el autor fue Pablo, pero no hay ningún manuscrito que pueda constatar esa declaración. Y lo mejor es tomarla como una epístola que alguien escribió y no se identificó. Pero en lo que sí la gran mayoría, la inmensa mayoría de los estudiosos de la Biblia está de acuerdo, es que este es un libro escrito bajo la dirección del Espíritu Santo, que el tema de esta epístola es la supereminente grandeza de Jesucristo. Jesucristo está por encima de toda la creación. Él es Dios Todopoderoso. La fecha que generalmente se le da a esta epístola, es decir, la fecha de su escritura, es entre los años 64 al 68 de la era cristiana. Alguien, un hombre de Dios, seguramente guiado, dirigido, supervisado por el Espíritu Santo, escribió esta gran epístola, que comienza con el nombre de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, después de haber hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres por los profetas, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En realidad, en el texto original no dice el Hijo, sino simplemente Hijo, porque ese es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Hijo. Cuando el Padre le habla, lo llama Hijo. De manera que en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Ese Hijo es Dios hecho visible, Dios manifestado en carne. Ese es el creador de todas las cosas. Dice el versículo 2, en estos postreros días. En realidad, en el texto dice por último, es decir, la última expresión de lo que Dios ha dicho es Hijo. En estos postreros días, o por último, nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese Hijo único, singular, que es Dios, es heredero de todo y es el creador del universo. Todo el universo, cielos, estrellas, galaxias,
todos los planetas, todo lo que existe, todo lo visible, fue creado por Hijo. Hijo es Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Fíjese lo que se dice ahí de Hijo. Ese Hijo que es Dios es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios se manifiesta por medio de él. Él es el resplandor de su gloria. Y no solo eso, sino que es la imagen misma de su sustancia. Él, el Dios eterno, se ha hecho visible en la persona de Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No solo es el creador de todas las cosas, sino que es el redentor. Él ha purificado, nos ha purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por su muerte, por su sangre preciosa que representa su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse a la diestra de la majestad en las alturas significa sentarse en el lugar de honor. Él está sentado a la diestra del Padre, en el trono con el Padre. El Padre y el Hijo comparten el mismo trono. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó? El nombre Hijo. Ese es su nombre. ¿Cómo se llama? Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta a esa pregunta es a ninguno. A ninguno de los ángeles Dios dijo tal cosa. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios eso? A ninguno. Y otra vez, cuando introduce, cuando presenta, y eso probablemente tenga que ver con la segunda venida en gloria, cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios adoran a aquel que es Hijo, que es Dios Todopoderoso, que comparte el trono con el Padre. Querido escuchante, hay un solo y único Dios vivo y verdadero, pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que a Él sea la gloria y la honra y el poder, ahora y por siempre jamás, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén y amén.